propagandístico del gobierno que funcional en realidad, ¿no? En ese sentido, se termina de tener la meritocracia, ¿no? Porque ahora es la amigocracia, básicamente, o el que tiene mejores contactos es el que tiene mejor pega. En nuestro medio es así, el que tiene más amiguitos es el que va a tener mejor, más oportunidades laborales, más funcionalidad, dejando de lado esa meritocracia que tanto se habla. Y al margen de que uno tenga o no tenga recursos, lo importante es que sepa mover esas fichas que lamentablemente en nuestro medio se siguen utilizando. Eso nos quiere decir que nuestro supuesto racismo arraigado en Bolivia, más que todo es un clasismo y que se va mutando. Como decía Miguel Ángel, en el mercado básicamente ves a las personas, independientemente de su color de piel, de su estatus social, trabajando, hablando. Lo que me parecía algo irónico es ir a alguna entidad pública, un ministerio, por ejemplo. En un ministerio encuentras de diferentes estratos sociales trabajando, pero generalmente los jefes, los encargados y demás son culitos blancos. No hay mucho indígena como dicen que hay. Tal vez el encargado, el jefe, qué sé yo, de mapa, el señor Flores, pero él está por temas políticos. Básicamente no tiene la capacidad y son gente que tiene arrastre de gente, porque eso es lo que les importa. No les importa que tengamos la capacidad para poder dirigir algo, ¿no? Recuerden que ese señor vamos a criar truchas para hacer sardinas enlatadas. Bueno, esa metafísica no la entiendo hasta este momento, pero algún día la entenderemos, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, creo que la pregunta fundamental viene a ser si hay un racismo o hay un clasismo, pensar que sea hegemónico, pensar que sea racial o pensar que sea, como hoy en día está de moda, eh, el feminismo, que básicamente está muriendo poco a poco. Pensar en esas situaciones es indicar que este tipo de discursos les gusta agarrarse a ciertos grupos, se, se cuelgan del discurso racista, del discurso feminista, del discurso de la educación libre para todos, gratuita y demás, pero al final quieren ideologizarnos con ideas que son muy sensibles para nosotros. Recordemos que seguimos utilizando el término de los 500 años, de los 500 años que los españoles nos han venido a colonizar y nos han destruido. O sea, son 500 años, creo que ya supérenlo, ¿no? Pensemos hacia adelante. No olvidar eh, el pasado. Si no me equivoco, lo que estamos viendo, Fanon mencionaba que es importante conocer el pasado, no para estar en contra de los que nos han oprimido, no para estar en resentimiento constante y galopante sobre todo, sino para dar el paso hacia más allá, ir a un paso adelante y poder aprender de esos errores, porque recuerden, hay una frase básica que nos indican que el que no conoce su pasado va a cometer los mismos errores en el futuro, y creo que estamos cometiendo los mismos errores que
nuestros antepasados han cometido en los años 50, ¿no? Eh, bueno, para dar una breve conclusión a mi comentario, creo que tendríamos que pensar básicamente que este tema es muy amplio y buscar una manera de hacer una parte 2 del tema del racismo ya dentro de el estrato nacional y podríamos utilizar básicamente lo que es las instituciones públicas, ver cómo se han cooptado más que todo, lo vuelvo a recalcar, de ese clasismo, ¿no? Ser militar antes era de cierto estrato social. Con este gobierno, que me parece que ha sido algo interesante, se ha podido introducir a otro tipo de personas al servicio militar, a que sean militares, a que sean policías, pero los métodos han sido malísimos, ¿no? Si tenías el apoyo de tu AILU, no me acuerdo qué, de tu comunidad, entrabas sin dar examen. Entonces, ahí creo que lo estamos perdiendo el rumbo. Es necesario que tengamos más críticas de este estilo y este tema es todavía bastante amplio. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Adelante, Anatoly. Yo quería remarcar el hecho de que el concepto de racismo que nosotros manejamos en realidad es otra forma de llamar al concepto de diversidad. Y la idea es que la diversidad en sí es un hecho social, pero que también es parte de un discurso. No critico y no observo el hecho de que la diversidad sea algo malo. Sin embargo, debo reconocer de que el concepto de diversidad se está empleando de manera sistemática en nuestras sociedades para destruir el Estado-nación que nosotros conocemos. Sabemos que el Estado-nación tiene esta característica esencial, que es la identidad, que solo puede ser destruida, como en el caso europeo, mediante la incorporación de individuos ajenos a la cultura local. En nuestro caso, hagan de cuenta de que por alguna circunstancia tengamos acá en Bolivia, no sé, inmigrantes de Venezuela, de Brasil, por circunstancias, digamos, climáticas, y la idea en sí, tras esta maniobra de aculturación, es permitir que estas nuevas sociedades se formulen y se creen de tal forma que los estados-naciones aparezcan y se creen un bloque regional. En ese entendido, yo considero al movimiento hispanista como parte de este movimiento ideológico que pretende destruir las identidades nacionales y construir un bloque hispánico, por así decirlo. Pero más allá del simple concepto de la diversidad, me permito citar un texto que yo recomendaría que se lea aquí en la carrera. Se llama El Manifiesto Cyborg. Su autora es la señora Donna Haraway. En este documento, que es pequeñito en verdad, de lo que habla la autora es de una crítica hacia los esencialismos. En ella, la autora rechaza la idea de una identidad pura y una idea natural, una identidad natural. Y en cambio, señala que el mundo y el futuro debe abrirse a las identidades híbridas, donde las cuales el propio ser humano como entidad única debe abrirse a posibilidades que trascienden la propia naturaleza humana, tanto física, biológica y cultural. En este entendido, nos damos cuenta de que el poshumanismo va más allá de lo que nosotros podíamos imaginar, que es simplemente la identidad a nivel social y cultural, sino va hacia la identidad del propio ser humano como ente puro. Y es a ese nivel de transformación al cual nos dirigimos y considero yo que este concepto de diversidad es solo un escalón más. Claro, es una especie, digamos, de discurso positivo que se emplea para lograr cambios que posteriormente van a definirnos como sociedad y como cultura más adelante. Ese era mi aporte. Muchas gracias.
Gracias a ti, Anatoly, y a la sugerencia que estaba haciendo José de que el tema es bastante denso e incluso quizás va a requerir una jornada por parte nuestra de esfuerzo para ya ir puliendo más incluso o hasta generando una propia concepción de lo que podríamos llamar racismo como tal. Lo vamos a dejar como nota pendiente porque es bastante, como se han dado cuenta, complejo el asunto. No se acaba solamente en una parte discursiva, como alguien dijo, tampoco se trata solamente de citar ejemplos, porque bueno, como Juan Manuel ya lo mencionó, Macusaya incurre bastante en ejemplos y más de eso creo que ya es solamente redundar. La tarea entonces que si nos vamos a concentrar en una segunda jornada con este mismo tema del racismo, sería ir ya a trabajar en el sentido teórico por algún lado y por el otro también ver, ¿no? En la realidad, pero en la realidad, como decía Miguel Ángel, la realidad histórica, no solamente la realidad que vemos en el cotidiano, porque sí, evidentemente en el mercado vemos de todo color y de toda, vamos a entrar entre comillas, raza, trabajando conjuntamente por propósitos comunes. Sin embargo, en una situación como la que en este instante tiene China contra Estados Unidos en la guerra arancelaria, ¿quién puede decir el mercado está dirimiendo eso? No. Ahora, ¿serán cuestiones también de orden racista en algún sentido? Parece que sí. ¿Por qué? Están atentando contra lo supuestamente superior, la civilización, lo blanco y demás. ¿Y quiénes son? Los amarillos, China. Entonces, ahí también hay matices, ¿no? ¿Cómo es que en momentos de crisis es que de verdad se puede saber cuánto se ha avanzado, cuánto de verdad hemos desarrollado o si se ha superado esa condición que José mencionaba de los 500 años? Que de acuerdo, estamos de acuerdo, también se ha instrumentalizado, se ha victimizado ese discurso, no se ha llegado a hacer teoría de eso que en principio quizás hubiera sido una bandera legítima y más bien se la ha corrompido, como decía Marco Antonio u otros compañeros, cuando te cobran por aprender un idioma originario, cuando debería ser como en tierras del Paraguay, pues que sí, si de verdad ahí tú te identificas y sabes con quién es, aprendes guaraní, español y de paso inglés más para hablar con los de afuera. ¿No sería eso un gesto de cultura, más allá de decir somos superiores o no somos superiores? Viendo, y acabo con esto, en el sentido spengleriano. Spengler tiene una tesis bastante interesante que dice, no hay por qué una sociedad, o en este caso el occidente, o lo chino, o lo hindú, no tendría por qué estar comparándose con otra, porque siempre va a encontrar diferencias, siempre va a encontrar estratos en los que ellos son superiores y los otros son inferiores. Entonces, ¿no sería acaso la comparación más que todo de orden histórico con nosotros mismos y con nuestra realidad, y así quizás podríamos ver si hay atisbos de superioridad, pero se deja ahí algo como pendiente. No sé si Juan Manuel quieres ya ir cerrando para dar Sí. espacio a los anuncios, porque esta semana se nos viene bastante cargada. Adelante. Bueno, ante todo, me encantó el comentario de Miguel Ángel. Me parece, yo comparto totalmente todos tus puntos de vista ahí. Efectivamente, hubo un racismo en nuestro país. Vivimos una época donde podemos preguntar a nuestras abuelas, a nuestras madres, que han sufrido prácticamente una segregación, una discriminación. Siempre ha sido presente. Yo en ese punto comparto con Macusaya de que la república se forma prácticamente con una condición racista que es propia de esta. Pero han habido avances, podemos criticar o no, pero creo que en la actualidad es bastante minúsculo el tema del racismo. O sea, digo minúsculo porque si vemos esas pequeñas microagresiones, obviamente vamos a encontrar muchas. Una de las pequeñas formas que veo, por ejemplo, es en el tema del idioma que tocaba
el compañero y mencionaba, por ejemplo, que a día de hoy seguimos un poco también discriminando a lo aymara, que aquel que no, tal vez no domina el español, no ha terminado la primaria, tal vez sigue alguno de estos conceptos vigentes, pero en la realidad es que